Después de la infidelidad de Kael, su amante me envió un vídeo. Un hombre agotado tomó al niño de las manos del doctor, su rostro brillando con la alegría de convertirse en padre. Apagué la pantalla del teléfono sin expresión, pensando en nuestra hija de 1 año en el extranjero. Envié un mensaje a su padre biológico. Tráela de vuelta. La amante de Kael estaba a punto de dar a luz. Recibió la llamada mientras celebrábamos nuestro 5º aniversario de bodas. Kael, estoy entrando en trabajo de parto. Los gritos reprimidos de la mujer llegaron por el teléfono. Kael se levantó instintivamente, su voz tensa pero manteniendo su compostura habitual. ¿Cómo puede ser tan pronto? Espera, llegaré enseguida. Dejé el cuchillo y el tenedor, mirándolo confundida. ¿Quién era? Un destello de pánico cruzó el rostro de Kael, pero rápidamente se calmó. Sante, lo siento, surgió algo urgente en el trabajo. Mi asistente te llevará a casa después. Con solo esas 2 frases, Kael se fue sin mirar atrás. Viéndolo alejarse, abrí mi teléfono. Apareció el mensaje de la amante de Kael: Sante, soy la que Kael ha estado manteniendo al margen. Estoy a punto de dar a luz ahora. ¿Crees que Kael se quedará contigo o vendrá al hospital a estar conmigo? Sus palabras provocadoras revelaban que se sentía con la ventaja. Apagué el teléfono, sin importarme el mensaje. Porque ya sabía de la infidelidad de Kael, y la amante solo era un amante. En cuanto al niño, no era más que un hijo ilegítimo. Kael y yo estábamos en un matrimonio de conveniencia. Nuestra unión era una fusión de intereses familiares, así que no teníamos sentimientos el uno por el otro. La diferencia de 7 años solo aumentaba mi resistencia hacia él. Después de casarnos, nos mantuvimos en lo nuestro, esperando a que el contrato expirara en 3 años para poner fin a esta unión. Pero ninguno de los dos esperaba que, después de 1 año de tratarse con cortesía, Kael y yo desarrolláramos sentimientos mutuos. Era como un argumento gastado de novela, enamorándonos tras casarnos. Él era humilde, gentil y cortés, y aunque solo éramos pareja contractual, cuidaba mucho de mí. Era maduro, estable y considerado, enseñándome a navegar la vida poco a poco. Era ingenioso, elegante y calmado, siempre apareciendo cuando más necesitaba ayuda. Y lentamente, me encontré cayendo en su suave trampa. Hasta la primera nieve en la ciudad me llevó al rascacielos más alto y encendió fuegos artificiales que duraron 3 horas sin parar. Bajo los brillantes fuegos artificiales, Kael se arrodilló, la luz reflejando sus facciones y mostrando la pequeña yo en sus ojos. Dijo: Sante, a partir de ahora, seamos una pareja de verdad, ¿de acuerdo? El pasado con Kael se había desvanecido en mi memoria, pero este momento quedó grabado para siempre. Pero no importa cuán hermosos fueran los recuerdos, ni cuán solemnes los votos, no significaban nada frente a un hombre que me había traicionado. Sabía que Kael no volvería esa noche. Así que, después de salir del restaurante, no fui a casa. En cambio, fui sola a la villa en la ciudad. La villa se limpiaba regularmente, y cuando Kael no llegaba a casa, a menudo me quedaba allí. Él no sabía que tenía esta propiedad en la ciudad. Pensé que la amante de Kael podría estar más calmada esa noche. Pero a medianoche, me envió un vídeo. En el vídeo, el hombre agotado tomaba cuidadosamente al niño de las manos del doctor, su rostro amable y humilde brillando con la alegría de ser padre. Era la primera vez que veía a Kael mostrar tal expresión. ¿Realmente le gustaban los niños? No estaba segura. Cuando todavía estábamos en nuestra fase apasionada, le había preguntado ansiosamente si quería un hijo. En ese momento, no respondió. Solo yo seguía parloteando. Al final, nunca obtuve respuesta. Ahora, esa respuesta tardía estaba justo frente a mí. A Kael sí le gustaban los niños. Pero solo el de su primer amor, el que su amante había dado a luz. Kael siempre había tenido un amor no correspondido. Lo descubrí después de su infidelidad. ¡Qué ridículo! Una vez pensé que me amaba. ¿De qué otra manera habría caminado conmigo por la nieve alrededor del edificio, una y otra vez, incluso con zapatos y calcetines empapados,
solo para construir un muñeco de nieve. ¿De qué otra manera habría comprado todas las pantallas de la ciudad en mi cumpleaños y encendido fuegos artificiales solo para mí? ¿De qué otra manera habría rezado y suplicado a los dioses cuando estaba enferma, esperando que me recuperara? Sus acciones me hacían sentir como una niña mimada, bañándome en su amor sin límites. Pero luego alguien me dijo, todo eso, Kael lo había hecho con otra mujer. Lo que yo creía su favoritismo, sus excepciones, era solo revivir esa historia de amor inolvidable con otra persona. Había sido una tonta, creyendo estar perdida en la felicidad, sin darme cuenta de lo ridículo que era. Apagué el teléfono sin expresión, mi corazón ya tranquilo, sin una pizca de emoción. Desde que descubrí la infidelidad de Kael, la Sante que lo amaba había muerto. Descubrir la infidelidad de Kael fue un accidente. Antes de casarnos, él solía ofrecerse en el refugio de gatos callejeros un día al mes. Una vez le pregunté si lo hacía porque le gustaban los gatos. No lo negó, pero cuando descubrió que era alérgica al pelo de gato, dejó de ir. No fue hasta el tercer año de nuestro matrimonio que terminé en el hospital por una reacción alérgica. Tras el chequeo, descubrí que era el pelo de gato lo que lo causaba. Pero las criadas sabían de mi alergia, así que no pudieron traer pelo de gato. La única persona cercana a mí era Kael. Y él sabía que era alérgica al pelo de gato. Tal vez fue intuición, pero hice investigar a Kael. Cuando el detective privado puso la foto frente a mí, no pude asociar al hombre suave y cariñoso de las fotos con Kael. Se veía tan feliz, lleno de la alegría de haber recuperado algo precioso, acariciando con cariño la mejilla y nariz de la mujer, sin querer dejarla ir. Se besaban apasionadamente, con los dedos entrelazados, emociones tan intensas que parecía que desbordaban. Nunca había sentido una emoción tan fuerte de Kael. Incluso cuando me besaba a mí, siempre era suave. Lo más ridículo era que había estado con Lirael desde que regresó al país, incluso criando juntos un gato callejero. En ese momento, me sentí asqueada, más asqueada que nunca. Revisé toda la información sobre el pasado de Kael y Lirael. Aunque Kael intentaba ocultarlo, aún encontré mucho. El orgulloso hijo del cielo se enamoró de una chica pobre pero fue obligado a separarse por su familia. Un argumento tan cliché, y aún así me hacía ver más como una tonta. Me torturé a mí misma, repasando sus registros pasados. No es de extrañar que nunca hablara de sus amores pasados. No es de extrañar que siempre apareciera tan sereno. Su sinceridad, su pasión, su impulsividad, ya los había dado a otra persona. Y todo lo que quedaba para mí era una insinceridad temporal. Pero, ¿por qué seguía viniendo tras de mí? ¿Por qué me mantenías en la oscuridad, haciéndome soportar traición tras traición? Me quedé en la habitación un día y una noche completos, hasta que Kael regresó, todavía con la misma expresión como si nada hubiera pasado. Incluso notó lo demacrada que estaba, levantando su mano con preocupación para tocar mi frente. Sante, ¿qué pasó? El rostro antes gentil y humilde comenzó a torcerse, volviéndose aterrador. No podía entender. ¿Cómo podía seguir actuando tan tranquilamente, como si nada estuviera mal? La furia dentro de mí gritaba por arrancar la máscara de su rostro. Quería desgarrarle la cara, para mostrarle lo hipócrita y sucio que era realmente. Pero sabía que no podía. ¿Por qué quien dio su corazón debe ser traicionado? ¿Por qué debo sufrir sola? ¿Por qué quienes dañan a otros no enfrentan consecuencias? Desde el principio hasta el fin, Kael era el culpable. Encendí mi teléfono de nuevo. La pantalla se iluminó, mostrando una foto de una niña mestiza con un pequeño sombrero de cumpleaños. Mi corazón se suavizó, y tras una larga pausa, envié un mensaje a alguien bajo el nombre de Q. Pronto llegó una llamada internacional. Cuando contesté, la voz suave y dulce de la niña fue lo primero que escuché. Mamá, mamá. Entonces, un hombre alto entró en cuadro, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Mi corazón se derritió al verlo. Hacía tiempo que no veía a Esme, había ganado algo de peso, su piel era pálida y tierna, y con su cabello rizado, parecía una dulce y deliciosa bolita de arroz.
Ignoré al hombre junto a ella, haciendo reír a Esme sin parar. No fue hasta que tocó la pantalla y giró la cámara hacia sí mismo que retiré la mirada a regañadientes. ¿Por qué quieres traer de vuelta a Esme? Quizás por el aire acondicionado. Jasper solo llevaba una bata de baño suelta atada a la cintura, dejando al descubierto gran parte de su pecho. Aparté la mirada, mis ojos recorriendo su bata medio abierta. Sé serio, estamos hablando de algo importante. Jasper rió suavemente, sin responder. Solo giró la cámara hacia el rostro dormido de Esme. Esme, realmente te extraña. Yo también. Susurró la segunda parte. Pausé, sin pensarlo mucho. Después de colgar, cambié rápidamente a otra cuenta y abrí el WeChat de Kaei. Media hora antes, había publicado un momento en su línea de tiempo. Bendecido con un hijo, 6 libras y 8 onzas. Bien hecho. La foto mostraba al recién nacido agarrando su dedo, acompañada de una foto de sus manos entrelazadas. Un grupo de personas lo felicitó abajo, en su mayoría amigos de Kaei y Girael. No creía que nadie no supiera que Kael estaba casado, pero lo ridículo era que aún así lo felicitaban. Y Kael, bueno, era aún más despreciable. No solo permitió que Girael diera luz a este hijo ilegítimo sin nombre ni estatus, sino que también hizo grandes esfuerzos por ocultar su infidelidad hacia mí. Por muy pulido que pareciera antes, en el fondo no podía desprenderse de los peores rasgos de un hombre. TCH, desperdicié mi sincero corazón en alguien como él. Suprimiendo mi disgusto, publiqué un comentario como todos los demás. Después de enviarlo, apagué el teléfono inmediatamente, temiendo que un segundo más manchara mis ojos. Kael regresó al 5.º día. Ya había recibido noticias de su asistente, así que regresé específicamente. Se veía agotado, claramente cansado, pero irradiaba una alegría innegable. Debió haber sido difícil para él, teniendo a su amante y al niño a su lado, y aún así logrando regresar tan pronto. Lo molesté a propósito, ¿cuál es la gran noticia feliz? Kael solo sonrió, sin responder. Bajé la cabeza, jugueteando con las plantas, curiosa sobre cómo iba a lidiar con la madre y el niño afuera. El divorcio era imposible. Los intereses de nuestras familias estaban ahora demasiado entrelazados, y si fuera hace unos años, habría sido más fácil de manejar. Kael debería saberlo bien. De lo contrario, no habría dejado que Girael diera luz al hijo ilegítimo sin reconocimiento alguno. Es casi risible. Antes de casarme con Kael, solo era un peón usado para alianzas familiares. Fue Kael quien lentamente me enseñó a navegar el mundo de las relaciones y la etiqueta, permitiéndome encontrar mi lugar en la corporación familiar Sante. Kael me amaba entonces. No, solo quería una esposa adecuada para él. Y yo, tonta, le di mi corazón. Pero el amor sincero es el más fácil de traicionar. Un hombre como Kael siempre querrá lo mejor, aunque no pueda tenerlo. En cuanto a Girael, ella tampoco era inocente. Si lo fuera, no se atrevería a enviarle mensajes secretos a Kael para provocarme. Esperaba que al ver la evidencia de la infidelidad de Kael, me sintiera herida y me rindiera. Pero no fue tan fácil. Había dado mi tiempo, energía y un corazón sincero, no algo que la ofrenda trivial de Kael pudiera compensar. Después de calmarme, Kael volvió a su habitual humildad y gentileza. Abrió los labios, su tono vacilante, Sante. Lo miré, curiosa por lo que iba a decir. Tengo un amigo que se convirtió en padre hace unos días. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí de inmediato, medio en serio, medio bromeando, para. Lo vi en línea. Cuando la gente dice, tengo un amigo, usualmente se refieren a sí mismos. Pausé, alargando la última palabra. Kael, no estás hablando de ti, ¿verdad? Kael no mostró rastro de pánico. Sonrió y se acercó, envolviéndome suavemente en sus brazos, su tono suave como siempre. ¿Cómo podría ser? Es solo que la esposa de mi amigo dio a luz recientemente, y desafortunadamente tuvieron un accidente de coche al volver a casa. Antes de morir, me confió al niño, pidiéndome que lo adoptara.
Si no quieres, respetaré tu decisión. Me reí por dentro. Qué astuto Kael, inventando una excusa tan rebuscada, incluso creando una historia elaborada para su hijo ilegítimo. No podía divorciarse de mí, y su hijo ilegítimo necesitaba una identidad legítima, así que puso la mira en mí. Quería que lo adoptara, que lo tratara como propio. Incluso si descubría la verdad en el futuro, ya sería un hecho consumado. Su hijo ilegítimo se convertiría en el heredero legítimo. Kael tenía absoluta confianza. Estaba seguro de que lo amaba, y sin importar la razón, nunca lo divorciaría. Después de todo, la santa elegante, astuta y emocionalmente hábil era la mujer que la había moldeado cuidadosamente. ¿Lo amaba profundamente? ¿Cómo podría divorciarme? No le respondí. En cambio, lo atraje más cerca, hablando seriamente. Kael, ¿quieres un hijo? Luego señalé las arrugas en la esquina de sus ojos. Bueno, te estás haciendo mayor. Es mi culpa por no querer hijos en los últimos 2 años. ¿Qué tal si tenemos un hijo? Los hijos biológicos son mejores que los adoptados, después de todo. Todos dicen que no se puede criar verdaderamente a un lobo desagradecido, y si el niño que adoptamos resultara ser uno. Después de conocer la infidelidad de Kael, no lo dejé tocarme de nuevo, temiendo contagiarme de algo. Mi excusa era que no quería hijos. Además, debido a nuestros compromisos de negocios, rara vez estábamos juntos, y él estaba enredado con Lirael, así que no había vida marital que mencionar. La expresión de Kael se endureció visiblemente. Me sostuvo, inusualmente paciente, hablando en nombre de su hijo ilegítimo. Sante, sé que no quieres tener hijos. Tampoco quiero que sufras el dolor del parto. Todo lo que necesitamos es adoptar a ese niño, y todos nuestros problemas se resolverán. Y te prometo, no será el tipo de lobo desagradecido que temes. No hablé, solo lo empujé suavemente, luego lo burlé con tono de broma. Kael, te preocupas mucho por este niño. Él no sería, ¿verdad?, tu hijo ilegítimo. La expresión de Kael no cambió, su rostro calmado solo traicionaba un sutil aire de certeza. Sante, no confías en mí. Si esto hubiera sido antes, no lo habría dudado. Pero ahora, Kael, ¿cómo esperas que confíe en ti? No pude evitar reír, rompiendo el pesado silencio. Está bien, solo bromeaba. Siempre he confiado en ti. Después de que cedí, Kael salió apresuradamente de la villa. Su asistente me envió un mensaje: Presidenta Sante, Kael está en camino para recoger al niño ahora. Después de descubrir la infidelidad de Kael, gasté mucho dinero para sobornar a su asistente personal. Gracias a esto, pude agregar la cuenta secundaria de Kael y enterarme de sus acciones con Lirael. Parece que a Kael le importa más ese niño de lo que pensaba. Pero, ¿y Lirael? ¿Dejaría que adoptara a su hijo voluntariamente? Resulta que no lo haría. Cuando Kael regresó con el niño, el asistente me envió otro mensaje: Presidenta Sante, Kael trajo a Lirael con él. Se están instalando en su residencia privada. Pero parece que tuvieron una gran discusión en el camino. No me sorprendieron las palabras del asistente. Nadie dejaría a su hijo en adopción voluntariamente, especialmente alguien como Lirael. Había investigado sobre ella. Era una mujer orgullosa, y después de romper con Kael, no había tenido otra relación. Tal vez estaba segura de que Kael solo la amaba a ella, así que se fue al extranjero sin pensarlo 2 veces. Pero no esperaba que Kael se casara conmigo, especialmente después de vernos mostrar nuestro amor en línea con frecuencia. Ya no podía mantenerse tranquila. Así que, sin dudar, regresó al país, aunque eso significara asumir el título de amante, para reavivar su relación con Kael. Sonreí con malicia, envié un mensaje a mi asistente y de repente comencé a anticipar la escena cuando Kael trajera al niño de vuelta. Cuando Jasper llegó a la villa desde el aeropuerto, Kael aún no había regresado. Estaba de pie en la puerta, con un portabebé en el hombro y una maleta grande en la mano. Tomé a Esme de sus brazos, sintiendo su peso, y le acaricié afectuosamente la mejilla. ¿Me extrañaste, Esme?
Tal vez porque no nos habíamos visto en mucho tiempo, Esme infló sus mejillas, sus ojos verdes, iguales a los de su padre, llenos de pequeñas lágrimas. La consolé rápidamente. Es mi culpa. Hice que Esme se sintiera triste. Jasper se inclinó y la consoló suavemente, como si estuviera en casa. Sé buena, pequeña. Esme se calmó, extendiendo sus manos para indicar que quería que la sostuviera. Sí, sosténme. Cuando Kael entró en la casa con el niño, yo estaba jugando con Esme. Parecía que no esperaba otro niño en la casa. Se quedó paralizado, sin notar siquiera al niño que lloraba en sus brazos. En cambio, Esme, asustada, corrió hacia mis brazos, asustada. Sus llantos llamaron rápidamente la atención de Jasper, que estaba en la cocina preparando su fórmula. Corrió, aún sosteniendo el biberón de Esme. Cuando sus profundos ojos cayeron sobre Kael y el niño en sus brazos, simplemente apartó la mirada. Apretó la tapa del biberón, se agachó y trató de distraer a Esme con suavidad. Esme, mira, ¿qué es esto? Ven con papi. La expresión de Kael se oscureció instantáneamente. Se acercó a mí, sus ojos oscilando entre Jasper y yo. Le tomó un momento articular. Sante, ¿quiénes son ellos? Le lancé una mirada de reproche. ¿No dijiste que querías adoptar un niño? Pero yo no tengo experiencia criando hijos. Por suerte, conozco a alguien que sí, así que hice que trajera a su hijo. Y Kael, ¿no crees? Señalé a Esme, que estaba en brazos de Jasper, con mis labios curvándose ligeramente, que ella se parece a mí con esos ojos y labios. Kael miró a Jasper y Esme con desconfianza. Sante, ¿cuándo conseguiste amigos que yo no conozco? Me encogí de hombros. Es un socio comercial mío. Esta es su hija, Esme. Ojalá tuviera una hija así. No pude ocultar la decepción en mi voz. Kael se tensó de inmediato, examinando a Esme antes de negar con la cabeza. Sante, no creo que se parezca mucho a ti. Esme realmente se parecía más a Jasper que a mí. Luego miró a Jasper, extendió la mano y dijo, «Hola, soy Kael, el esposo de Sante». Jasper no respondió, simplemente asintió con indiferencia. Kael parecía un poco incómodo pero aún intentó conversar. «Tu hija es muy hermosa. Pero, ¿dónde está su madre?» Al escuchar esas palabras, Jasper finalmente reaccionó. Sostuvo a Esme en sus brazos y me lanzó una breve mirada. Sonreí y, mientras mi mirada se desplazaba, se inclinó suavemente y la consoló. Esme, dime, tío, ¿dónde está tu mamá? Al escuchar la palabra mamá, Esme inmediatamente se giró hacia mí. Extendiendo sus manos para que la sostuviera, murmurando continuamente, mamá, mamá. Curvé mis labios en una sorpresa fingida, respondiendo cálidamente. Kael parecía provocado por esto. Sin pensarlo, comentó reflejamente, los niños no deberían llamar mamá a cualquiera. Con eso, apresuradamente protegió al niño frente a mí, instándome a mirar al bebé en sus brazos. Miré al niño, luego extendí la mano para provocarlo. Kael sonrió de felicidad. Míralo, ¿no es adorable? No dejaba de elogiar al niño, su alegría y orgullo como padre saliendo sin reservas. Perdí interés y retiré mi mano, estando de acuerdo con él. Ya que es así, ¿por qué no lo adoptamos? ¿Qué tal si hacemos un banquete mañana? Kael pareció sorprendido por mi rápida respuesta. Tras una breve pausa, sonrió. Está bien, haremos lo que Sante sugiere. Kael organizó un banquete excepcionalmente grandioso, y casi todas las figuras prominentes de la ciudad asistieron. Sostuvo al niño mientras se mezclaba entre la multitud, hablando con un aire de éxito y orgullo. Algunas damas parecían notar que algo estaba mal y no podían permitirse dejarme en la ignorancia. Amablemente me advirtieron. Seo Sante, parece que su esposo Kael está particularmente atento a este niño. Bebí un sorbo de vino y sonreí levemente. Este es el hijo del amigo de Kael, y futuro heredero de la corporación familiar Kael. Desde que lo adoptamos, naturalmente,
lo cuidaremos. Ante mis palabras, las damas negaron con la cabeza, sus rostros llenos de lástima. Sonreí con desdén internamente. ¿Por qué me compadecen? Por la infidelidad de mi esposo mientras yo, su esposa legítima, sigo en la ignorancia. Ingenuamente pensando en adoptar a su hijo ilegítimo. Pensándolo bien, debería agradecer a Kaei. Fue él quien llevó a la ingenua e ignorante de mí al despiadado mundo de los negocios, enseñándome cómo reunir poder lentamente en mis manos. Me convirtió en el arma más afilada, pieza por pieza. Aún recuerdo el día en que la corporación familiar Sant estuvo completamente bajo mi control. La sensación de tener tal poder era mucho más embriagadora que el amor. Cuando una persona tiene suficiente estatus, poder e influencia, todas las palabras suplementarias desaparecen. Por eso estas damas me llaman no la esposa de Kaei, sino Seo Sante. Todo gracias a él. Ahora, estoy lista para devolverle un gran favor. Cuando Kael estaba dando un discurso en el escenario con el niño en brazos, Jasper se acercó a mí con Esme. La tomé en brazos y comencé a jugar con ella. Las damas que notaron a Esme parecían inseguras. Seo Sante, esta pequeñita, levanté una ceja y pregunté deliberadamente, ¿se parece un poco a mí? Dije en voz alta lo que ellas no se atrevían, y luego volví a bromear con Esme. También desearía tener una hija tan adorable. Lamentablemente, ese deseo probablemente nunca se cumplirá. Tan pronto como hablé, una voz aguda atravesó el aire desde atrás. Kaei, ¿a quién quieres que nuestro hijo llame mamá? Era Liraei. Vestía ropa exquisita. Pero su rostro pálido aún mostraba el agotamiento que ningún maquillaje podía ocultar. La multitud se abrió mientras se acercaba a mí. A pesar de su estado desaliñado, se mantenía erguida. Miró a Kael con veneno, su rostro impresionantemente hermoso luciendo aterrador en ese momento. Di todo para llevar a nuestro hijo, y me prometiste divorciarte de ella y darme un nombre adecuado. Me mentiste. Gritó histérica, pero Kael en el escenario permaneció inquietantemente calmado. Señaló a los guardias, ordenando fríamente que sacaran a Lirael. ¿De dónde salió esta loca? Llévenla fuera. En ese momento, me di cuenta de que Kael quizás no amaba a Lirael tanto como pensaba. El amor que afirmaba era solo una fachada mantenida para preservar su reputación como buen esposo y proteger sus propios intereses. Una vez que alguien amenazaba su imagen cuidadosamente construida, incluso si era el primer amor que no podía tener, lo descartaría sin dudar. Mientras los dos se enfrentaban, los susurros comenzaron a aumentar entre la multitud. Jasper tomó a Esme de mis brazos. Y con el cambio de postura, rozó sutilmente la palma de mi mano con su meñique. Sonreí pero fingí que no había pasado nada. Retirando la mano con calma. En el escenario, la expresión de Kael se volvió más fría e impaciente. Su posición elevada le permitía mirar con desprecio a Lirael abajo, sus ojos llenos de advertencias. Lirael se tambaleó, quizás incapaz de creer que el hombre que una vez amó pudiera tratarla así, y colapsó débilmente al suelo. Exhalé suavemente. El espectáculo no podía terminar aquí. Envié un mensaje a mi guardaespaldas. La gran pantalla del banquete de repente mostró evidencia tras evidencia del desliz de Kael. Los paparazzi, que antes susurraban, ahora se apresuraron, con sus cámaras parpadeando. Seo Kael, ¿puede explicar al niño ilegítimo en sus brazos? Seo Kael, ¿sabe la Seo Sante de su aventura? Seo Kael, ¿puede responder mi pregunta? Observando a Kael rodeado por una multitud de paparazzi, curvé los labios en una sonrisa y me giré para irme. Cuando Kael regresó, estaba desordenado. Me senté tranquilamente en el sofá de la sala, sin discusiones, sin preguntas, sin enojo. Simplemente empujando con calma los papeles del divorcio hacia él. Engañaste. Vamos a divorciarnos. Kael abrió la boca pero no dijo nada, simplemente devolviendo los papeles del divorcio. Sante, no me divorciaré. Por supuesto, Kael no elegiría el divorcio. Si nos divorciamos ahora, la corporación familiar Kael sufriría mucho. Y no haría un trato tan desfavorable.
Era igual que cuando se casó conmigo, un arreglo, una transacción. No dije nada pero saqué otro acuerdo. ¿Recuerdas este acuerdo? Kael me miró sin hablar. Parecía haber olvidado este acuerdo hace mucho. Antes de que Irael regresara, Kael y yo tuvimos días dulces y apasionados. En aquel entonces, aprovechando su afecto, hice berrinches infantiles y descuidadamente logré que redactara un acuerdo matrimonial. Si cualquiera de los dos engañaba, el otro recibiría la mitad de sus bienes. En ese momento, tomé este acuerdo como un voto de lealtad eterna en el matrimonio. Una prueba del amor de Kael por mí. Pero quizás para Kael, era solo un truco trivial para calmarme. Así que lo firmó descuidadamente. Pero nunca esperó que yo lo tomara en serio. Agité el acuerdo frente a Kael. Olvidado. Tu firma está aquí. Es legalmente vinculante, y si lo llevo a la corte, perderás. Debería haber presentado este acuerdo hace 2 años. Pero no lo hice. Sabía que Kael era meticuloso, y aunque lo demandara, sin pruebas sólidas, todo podría terminar en nada. No solo no obtendría lo que me correspondía, podría terminar sin nada. Así que esperé hasta el nacimiento de su hijo ilegítimo. La conexión sanguínea entre él y ese niño era evidencia que nunca podría borrar, prueba de su infidelidad. Sabía que Kael nunca me daría la mitad de la fortuna de la familia Kael. Así que le estampé el acuerdo en la cara. Arrodíllate y suplica. Arrodíllate y suplica, y cuando esté satisfecha, nos divorciaremos pacíficamente. Este acuerdo puede desaparecer. La expresión de Kael cambió instantáneamente. ¿Cómo podría arrodillarse y suplicarme? Su orgullo, su respeto propio, su integridad nunca le permitirían suplicar a la mujer que había preparado para estar por debajo de él. Pero cuando se trataba de la mitad de la fortuna de la familia Kael, finalmente no pudo resistir la rendición interna. Lentamente, dobló una rodilla, su orgullosa espalda curvándose hacia abajo. Sante, lo siento. Es mi culpa. No debería haber traicionado nuestro matrimonio. Por favor, no te divorcies de mí. Me reí tanto que las lágrimas rodaron por mi rostro. Mira eso. Kael se arrodilló ante mí. Se arrodilló ante mí por la mitad de la fortuna de la familia Kael. Me levanté lentamente y recogí el acuerdo esparcido, golpeándolo repetidamente contra su mejilla, como si lo humillara. Kael, cuando engañaste, no te divertía dejarme en la oscuridad sola. No habló, así que lo golpeé de nuevo, como una loca. Eres tan sucio, tan barato, tan repugnante. Kael estaba cada vez más desaliñado. Bajó la cabeza, su voz apagada. Sante, si estás enojada, desquítate conmigo. Es mi culpa. No nos divorciaremos. Por favor. Me reí a carcajadas. Kael, ¿sabes? Ahora eres como un perro sucio. Su rostro se volvió visiblemente pálido. Cerré los ojos, poniendo una expresión profundamente herida. Le entregué el bolígrafo. Firma. Terminemos en buenos términos. Este es el último poco de dignidad que te dejo. Kael dudó, temblando mientras alcanzaba el bolígrafo, lo levantaba y luego lo dejaba caer, antes de finalmente firmar su nombre en el acuerdo. Sante, sé que te he hecho daño. Pero tienes que creer, todavía te amo. Cuando Kael dijo estas palabras, sus ojos permanecieron fijos en el acuerdo en mis manos. Tomé los papeles del divorcio y abrí la siguiente página cuando Kael, de repente, en un instante, arrebató los papeles de mis manos. Luego, justo frente a mí, los rompió en pedazos. En ese instante, pareció recuperar su confianza. Su mirada oscura y pesada se fijó en mí. Sante, sí, estuvo mal ocultarte la infidelidad. Pero no deberías usar la mitad de la fortuna de la familia Kael para amenazarme. Te divorciaré, pero nunca recibirás un centavo de la riqueza familiar. Ese era Kael. Frío y despiadado, hasta el punto de que incluso yo, la mujer con la que compartió su cama durante 3 años, ya no podía confiar en él. Me levanté temblando del sofá, mis ojos enrojecidos.
Ja ja ja, no confías en mí. Kael, no confías en mí. Al ver mi risa salvaje, Kael pareció conmovido, su rostro suavizándose. Sante, yo, cerré los ojos. No digas nada. Nos veremos en la corte. Los ojos de Kael se oscurecieron de inmediato. Sante, ¿realmente me vas a demandar? Di una sonrisa sarcástica, mi voz llena de la desesperación de una relación rota. Espera la citación del tribunal. Kael, te haré arrepentir esto. Aparente confiado de que ganaría, Kael envió a su abogado para discutir la división de bienes. Lo ignoré, decidí seguir adelante con la demanda de divorcio. El tribunal programó rápidamente una audiencia. El día de la audiencia, Kael no se presentó personalmente. En cambio, envió al mejor abogado defensor de la ciudad para representarlo. Incluso me envió un mensaje. Sante, te arrepentirás. ¿Arrepentimiento? No. Quien se arrepentiría sería él. Kael nunca esperó que el acuerdo que había destrozado no fuera el verdadero. Porque la evidencia de su infidelidad era más que suficiente, y con el acuerdo firmado que teníamos, el tribunal rápidamente dictó una decisión. La mitad de la fortuna de la familia Kael me fue otorgada, y debido a que Kael había engañado durante el matrimonio, también tuvo que ceder la mitad de su fortuna restante. Observé al abogado defensor de Kael llamarlo frenéticamente y de repente sentí ansias de ver la expresión histérica y fea de Kael. Sería divertido, ¿no? Como se esperaba, pronto llegó la llamada de Kael. Sante, ¿me estás jugando? Su voz era oscura, llena de frustración urgente. Ah, entonces finalmente lo entendió. ¿Era yo tan tonta? ¿Tiraría más de la mitad de la fortuna de la familia Kael y se la devolvería por nada? ¿O pensó que lo amaba tanto que incluso después de enterarme de su infidelidad, no lucharía por mis propios derechos? Lo que era mío, lo reclamaría, le gustara o no. Sante, ¿ya sabías de mi infidelidad? Después de una larga pausa, Kael habló de repente. Finalmente se dio cuenta. Pero era demasiado tarde. Me reí suavemente. Kael, te lo buscaste. No olvides encontrar un buen momento para ir por ese certificado de divorcio al registro civil. Mientras hablaba, Jasper apareció detrás de mí, sosteniendo a Esme. Mami, parpadeó Esme con sus inocentes ojitos y me llamó. Casi al instante, Kael pareció entender algo, su voz llena de emoción incontrolable. Sante, tú también engañaste. Esa chica mestiza es tu hija ilegítima con Jasper, ¿verdad? Sí, debe ser. Rápidamente le tapé los oídos a Esme, susurrándole SHH. Luego, lo negué. Kael, Esme no es mi hija. Y el tribunal ya lo dictaminó. Encuentra un momento y vamos a divorciarnos. Pero cuanto más lo negaba, más convencido estaba Kael de que Jasper y yo habíamos engañado. Se burló, su voz aguda teñida de crueldad no dicha. Sante, me arruinaste. No te dejaré escapar. Espera. Kael presentó una apelación. Al mismo tiempo, los rumores sobre Jasper y yo se difundieron como pólvora. ¿Necesitas que suprima la noticia? Me preguntó Jasper por teléfono mientras calculaba la distribución de los bienes de la familia Kael. No hace falta. Solo protege a Esme. No dejes que la fotografíen. Sabía que esto era obra de Kael. Después de colgar, llamé a mi asistente personal. Empuja un poco más la corporación de la familia Kael, pensé. El rascacielos en ruinas necesitaba ser reemplazado. En la segunda audiencia, Kael estaba visiblemente más agotado, pero al verme, aún logró poner una fachada de confianza, actuando como si la victoria ya fuera suya. Sante, esta vez has perdido seguro, dijo, su voz baja y llena de amenaza. Tú y tu hija ilegítima, me aseguraré de que ninguna de ustedes tenga una vida tranquila. Su tono era una amenaza clara. Verlo tan desalineado me dio una extraña sensación de satisfacción. Sonreí débilmente y respondí, entonces espero con ansias tu actuación hoy. Esta vez, Kael había preparado muchas pruebas.
No solo tenían fotos mías con Jasper, sino que incluso habían sacado la fecha de nacimiento de Esme en Francia. Mientras presentaban una evidencia de infidelidad, tras otra al juez, levanté las comisuras de mis labios más alto. Su señoría, tenemos pruebas de que la señora Sante no tuvo una aventura durante su matrimonio, dijo mi abogado, presentando los documentos. Hay 2 informes. Uno es una prueba de paternidad que muestra que la señora Sante y Esme no son madre e hija. El otro son los documentos de adopción del señor Jasper. La señora Sante y el señor Jasper son meramente socios de negocios. Kael y su abogado quedaron sin palabras, atónitos por el giro de los acontecimientos. Kael nunca había esperado que Esme no fuera mi hija con Jasper. Este era mi verdadero regalo para él, uno que destruiría sus esperanzas. Había pensado que podría darle la vuelta a la situación, pero en realidad, lo había perdido todo. El segundo juicio concluyó rápidamente con la derrota de Kael. El día que fuimos al registro civil a divorciarnos, coincidió con el día en que la corporación de la familia Kael fue adquirida por la corporación de la familia Sante. Llevaba un vestido rojo brillante, diciéndole burlonamente, «Felicidades, Kael. Estás deshonrado y no te queda nada». Kael siempre fue meticuloso en sus acciones. Pensó que no descubriría su aventura con Irael, pero olvidó que era humano, y todos tienen un momento en que sus secretos se exponen. Tan pronto como supe de la existencia de Irael, esperé silenciosamente a que llegara este momento. Humillar a Kael era secundario. Quería que no tuviera nada. Sin la corporación de la familia Kael, sin el título de CEO, no era nada. Y la corporación de la familia Kael no estaba tan limpia como parecía, de lo contrario, ¿cómo habría descubierto toda esa suciedad? Me miró, su voz fría. Sante, tu corazón es realmente cruel. Después de todo, estuvimos casados 5 años. Sonreí sarcásticamente. Kael, ya te lo dije, quienes traicionan corazones sinceros merecen ir al infierno. Y eres tú quien ha pisoteado mi corazón. Fui yo quien recibió promesas, solo para que él reavivara su aventura con otra mujer. Fue él quien jugó conmigo, una y otra vez. Fue él quien convirtió mi amor en algo sin valor. En cuanto al Irael, no me importaba en absoluto. Sus arrogantes provocaciones eran insignificantes a mis ojos. Al final, Kael no la había amado tanto como ella creía. De lo contrario, ¿cómo podría haberla dejado sin nombre y avergonzada como amante? El amor, o la falta de él, no podía ocultar su núcleo podrido. Era barato, sucio, repugnante. Y todo esto, era lo que Kael merecía. Kael y Irael finalmente terminaron juntos. Sin embargo, su vida estuvo llena de constantes discusiones e insultos. Más tarde, escuché que tuvieron un accidente automovilístico mientras discutían en la carretera, muriendo ambos en el acto. Era como si las propias palabras de Kael se hubieran hecho realidad. Pero nada de eso me importaba ya. Cuando regresé a la villa, el sonido del agua corriendo en el baño llamó mi atención. Lo observé un momento, luego me recosté en la cama y elegí casualmente un lugar, el ángulo justo para mirar el baño. Cuando Jasper salió, envuelto en una bata, inmediatamente captó mi mirada. Se acercó rápidamente, medio arrodillado, y sin decir palabra, su afilada nariz rozó mi cuello mientras me besaba, una y otra vez. «Bebé», murmuró, sus besos fervientes, su aliento cálido y mezclado con su aroma embriagador, haciendo que mi cuerpo se calentara en respuesta. Sonreí, pasando suavemente mis dedos por su cabello húmedo. «¿Se ha dormido Esme?», murmuró una respuesta indistinta, sus deslumbrantes ojos verdes reflejando una mirada de deseo embriagador. Acaricié suavemente su cabeza, como si fuera un cachorro, señalándole que se acercara. Al contemplar sus rasgos profundos, surgió un impulso de tocar su mejilla. Antes de que pudiera alzar la mano, inclinó la cabeza y me besó, recorriendo mis dedos hasta mi corazón. Me llamó suavemente, aún envuelto en afecto, «bebé». Antes de conocer a Sante, Jasper nunca había sabido lo que significaba enamorarse a primera vista. Después de conocer a Sante, solo quería ser su único y verdadero amor.
Los primeros 25 años de su vida habían sido convencionales. Era el hijo mayor de una familia prestigiosa, cargando con el pesado legado de su familia. Esto le dejaba poco espacio para indulgencias o vivir libremente. Atado por reglas y etiqueta, era como un gusano de seda envuelto en sus propios hilos. Hasta que un día, en las calles de París, vio a Sante, vestida con un ardiente vestido rojo. Entre el mar de rostros extranjeros, ella se destacaba como una rosa, afilada, seductora, ardiente y llena de encanto. La rosa madura lo miró, y en ese instante fugaz, él también cayó. Fue fácil para él descubrir todo sobre ella. Un marido infiel, una amante ambiciosa y una mujer rota por todo ello. Pero la orgullosa Rosa nunca bajó la cabeza. Ella tenía la intención de arruinar a su hipócrita esposo, de quitarle todo. Permitió que su acercamiento deliberado beneficiara sus propios intereses. Aunque la razón le decía que ella era una mujer peligrosa, no pudo resistirse al tirón de su corazón. Ya estaba irremediablemente atraído por ella, cayendo más profundamente con cada momento. Anhelaba ser su amante en París, caminar de la mano bajo la Torre Eiffel, pasear por el Sena con ella. La deseaba. «Oh, Venus, diosa del amor, por favor bendíceme», susurró para sí. Parecía como si los cielos hubieran escuchado las oraciones del devoto, concediéndole su deseo. En cuanto al niño, un ilegítimo, no era más que eso. Su codicioso corazón seguía creciendo, insatisfecho, siempre deseando más. La siguió de regreso al país, a la ciudad portuaria, este lugar que una vez le dio vida. Reveló su identidad, confesó sus sentimientos, pero la fría Rosa permaneció inmóvil. Solo lo veía como una herramienta. Pero él se negó a rendirse. Dio un paso atrás, confiando en su suavidad hacia Esme para permanecer a su lado. Después de regresar al país, ella continuó fingiendo cortesía con su esposo adúltero. Tras bambalinas, sin embargo, ya había extendido su influencia en el grupo familiar Cael, convirtiéndose en la formidable Sante, Seo, una voz que no toleraba discusión. Admiraba su determinación, su resolución, incluso si había sido otro hombre quien le enseñó a ser así, estaba dispuesto a aceptarlo, disfrutándolo de todos modos. Vivían separados como esposo y esposa, pero su esposo infiel nunca sabría que sus supuestos viajes de negocios eran en realidad a la ciudad portuaria. Cada día, él sostenía a Esme, como un amante anhelante y descuidado, esperando reunirse con ella. Afortunadamente, ella se había divorciado de ese esposo infiel. Pero sabía que, después del divorcio, ella nunca se casaría de nuevo. Él nunca sería su elección. Pero no le importaba. No importaba cuántos otros rodearan a Sante en el futuro, mientras Esme permaneciera a su lado, él siempre sería su único y verdadero excepcional. El único. Estaba dispuesto a ser el servidor eterno de Sante, bajo su falda para siempre.